¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica Edición PM. Son las 8 de la tarde en punto. Estamos en vivo. Revisamos los temas más importantes de esta jornada y por supuesto con el hecho que a esta hora está marcando pauta en materia económica, porque estábamos muy atentos al informe que entregara el Banco Central después de la reunión de política monetaria. Los consejeros se han reunido y han resuelto, no por unanimidad, pero han resuelto mantener la tasa de interés de referencia en 11,25%. A las 6 de la tarde fue publicado ese comunicado de prensa donde se entregan los detalles del razonamiento que tiene el Banco Central, qué factores se están viendo a nivel macroeconómico para mantener la tasa que está en estos niveles desde octubre del año pasado. Aquí estamos viendo precisamente la evolución, la trayectoria de la tasa de política monetaria, que tiene una clara pendiente ascendente en 2021 y también en 2022. En junio ya empieza a llegar a los niveles más altos, a 9,75% a mediados del año pasado, y alcanza el nivel en el que se ha mantenido hasta ahora en octubre de 2022. Ya entonces vamos sumando 6 meses en los que la tasa de interés se mantiene en 11,25%, niveles históricos para esta tasa de referencia y que obedecen fundamentalmente a los altos niveles de inflación que está registrando nuestro país desde hace largo tiempo, asociados a la pandemia, al exceso de liquidez, factores de los que ya hemos hablado en varias ocasiones. Y lo que ha resuelto el Banco Central es extenderlo por junio, por lo menos, hasta la próxima reunión de política monetaria, esta tasa de interés de 11,25%. Quizás lo más novedoso es que la votación fue dividida. 3 votos a favor de mantener la tasa, los votos de Costa, Naudón y Céspedes, mientras que en contra y con la idea de hacer un primer recorte de tasa de interés, votaron los consejeros Pablo García y Stephanie Griffith Jones a favor de un recorte de 50 puntos base, que hubiera sido bien novedoso. El mercado estaba esperando, de hecho, lo que efectivamente decidieron como camino, mantener la tasa en 11,25%. Pero el hecho de que ya hubiera una votación dividida refleja que las opciones están sobre la mesa y es probable, así lo adelanta el comunicado también, que en la próxima reunión, en la de julio, venga un primer recorte. Vamos a revisar dos párrafos bien destacados del comunicado que entregó hoy día el Banco Central y que dice lo siguiente: la tasa de política monetaria se ha mantenido contractiva por varios trimestres, lo que ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Eso ya lo ve el Banco Central. Si bien los riesgos en torno a esta persisten, se han ido equilibrando. El Consejo estima que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida. Y lo que ha enfatizado mucho el Banco Central y su presidenta Rosana Costa también es que la economía necesitaba este ajuste, la economía nacional, y esas señales ya las ve con mucha más nitidez. Por eso hay un sesgo para un recorte en la próxima reunión en el mensaje que está dejando aquí el Banco Central. Miremos el segundo párrafo y vamos a profundizar en otro de los puntos que aborda este comunicado. De mantenerse estas tendencias de inflación, de crecimiento económico, de mercado laboral, la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo. El banco no se calza con una fecha en ese sentido, sino que habla del corto plazo, pero se entiende que ya puede ser en la próxima reunión. Su magnitud y temporalidad tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Eso es lo que está mirando el banco, la inflación fundamentalmente, que recordemos llegó a un 8,7% en el último reporte del INE. Por lo tanto, se han dado señales bien claras en ese sentido de que pareciera estar retrocediendo este ciclo de alza de precios. Bueno, y precisamente sobre esto vamos a profundizar en la entrevista del día de hoy. Para eso tomamos contacto hasta ahora con el economista de Consult, Sebastián Cerda, quien gentilmente nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Sebastián, bueno, ya destacábamos 2 párrafos, pero me gustaría primero partir con tu visión respecto a cuál es el elemento más novedoso, si es que tú quieres, de este comunicado que ha entregado el Banco Central hoy día, donde decide mantener la tasa por un mes más. Bueno, lo novedoso, más allá del comunicado, es el resultado, el hecho de que hayan habido 2 consejeros que están hoy a favor de bajar la tasa de interés. Yo creo que es algo sorpresivo, efectivamente era algo que estaba en el ambiente. Sí. No sé si era esperable en este momento que hubiera esa señal. Claro, esto habla de algunos caminos nuevos poniéndose en la cabeza del Banco Central. Esto, por supuesto, tiene riesgos. Lo que están transmitiendo es que, a mi juicio, es que mañana, para ser consistente con este diagnóstico, es que debiera venir una proyección de inflación más baja que la del IPOM pasado, particularmente para este 2023. Mañana te refieres al IPOM, ¿no? Al IPOM del mes de julio, Así es. Sebastián.
Sí. Así es. En el fondo, lo que está resumido en el comunicado de política monetaria, mañana vamos a conocer cuál es el escenario que está atrás de ello. Sí. Y a mi juicio, lo que deberíamos ver ahí, para ser consistente el lenguaje, o al menos que dos consejeros hayan votado a favor de una rebaja de la tasa de política monetaria, es que tienen que estar viendo alguna caída más importante de la inflación versus la que vieron en el IPOM de marzo, particularmente en componentes de inflación menos volátiles, que eso es en el fondo lo que debería estar mirando el Banco Central. Sí, y eso es bien interesante porque ya estarían entonces dadas las condiciones para poder dar ese primer paso de un recorte, ¿no? El banco había sido bien cauto y si uno leía las entrevistas también incluso de Rosana Costa, por ejemplo, lo dejaba bien en claro que tenían que ser señales contundentes respecto a la inflación, Sebastián. Sí, si tú me preguntas, yo todavía tengo algunas dudas con la contundencia de las señales. ¿Ya? Efectivamente, llevamos un par de meses con la inflación abajo. Efectivamente, hay algunos sectores de la economía que están marchando muy lentos, incluso contrayéndose de manera importante. Pero yo, todavía piensa que la inflación subyacente de elementos menos volátiles todavía se está moviendo a ritmos en los últimos 12 meses, está casi de 10%, Sí. Levemente por debajo del 10%. Si es que uno mira el IPOM de marzo de este año, esa inflación estaba proyectada en 6,9%. Eso todavía son inflaciones extremadamente altas. Eventualmente, si es que acá lo que ocurre es que empieza a partir de julio una baja de tasas, efectivamente, bueno, estarían haciendo como Banco Central una apuesta en el sentido de que la inflación definitivamente ya cayó o está cayendo en componentes que no simplemente están vinculados a cosas de origen importado, sino que a inflación más bien doméstica, de componentes no transables en Chile. Yo creo que a mí me cuesta un poco ver que ese es un escenario tan evidente. Ahora bien, eso es lo que parece estar reflejado esto, y creo que hay que cerciorarse mañana en el IPOM, si es que es lo que está detrás de esto, o simplemente son la opinión de dos consejeros, o hay algo más definitivo o más consensual de parte del Banco Central. Sí, ¿y tú crees que por eso quizás entonces todavía el banco mantiene por un mes más la tasa, ante la falta de esa evidencia todavía más contundente? ¿Qué es lo que puede estar esperando el banco, Sebastián? Yo creo que efectivamente es eso. Como te digo, a mi juicio hay recién dos inflaciones, que son la de abril y la de mayo, que muestran una desaceleración en componentes menos volátiles. Sí. Bueno, de aquí a la próxima reunión de política monetaria vendrá otro dato. Y después, efectivamente, hay un diagnóstico del próximo informe de política monetaria. Claro que con alguna información recién incipiente hay algunos riesgos en esa apuesta. Si es que estuviera en mis zapatos esta decisión, yo probablemente esperaría hasta septiembre a consolidar más esa decisión y hacer un recorte bastante más drástico. En lugar de empezar con 50 puntos, por ejemplo, ahora en julio, empezar quizás, si es que uno tiene la convicción de que esto ya se normalizó, quizás con 100 puntos básicos durante la reunión de septiembre. Sí. Pero ya es un tema más bien estratégico a esta altura de la decisión del Banco Central. Ahora, de todas maneras, empieza a cambiar el sesgo del banco, o sea, eso sí está claro. Así es, pero a mi juicio, cuando yo reviso las proyecciones del último informe de política monetaria y todo lo que ha ocurrido desde aquella vez, esto estaba bastante en línea con lo que está ocurriendo con lo que estaba escrito en ese IPOM. Entonces, me gustaría conocer el IPOM de mañana para ver cuál es la nueva evidencia, si es menos inflación o eventualmente menos crecimiento, que están viendo que podría justificar una rebaja un poco antes. Porque recuerda que en el IPOM, en lo que había como escenario central, en estos rangos de proyección de tasa de interés, era una caída de 200 puntos básicos durante este año. Quizás lo que plantean mañana es una rebaja adicional a esa, pero eso me gustaría ver, porque están pensando en esta rebaja un poco antes de lo previamente, al menos que manifestaban en principio en el informe de política monetaria pasado. Sí. Ahora, es interesante lo que nos planteas también en todo caso, Sebastián, porque hay en el mercado también una discusión sobre si es que aquí podría haber un sobreajuste de parte del Banco Central, o sea, que la tasa la haya mantenido muy alta por más tiempo del aconsejable y que termine en el fondo generando un freno muy fuerte para la economía. ¿Qué opinas tú sobre ese debate? Bueno, primero el freno es necesario cuando la economía anda marchando más rápido de lo que puede, y hay una buena sensación que durante al menos 2021 y parte de 2022 eso estaba ocurriendo. El ajuste monetario efectivamente ha tenido un efecto importante, negativo sobre ciertos sectores de la economía, todo lo que es, más allá de la inversión, todo lo que es el componente de
comercio de durables efectivamente está cayendo hace un periodo muy importante y a tasas bastante relevantes. Pero también hay que ser cierto, hay que ser coherente en dar cuenta que ciertos sectores de la economía todavía marchan a ritmos en que parece que este ajuste monetario no ha tenido casi efecto. Ajá. O sea, fíjense, casi el 40% de la economía de este país son, en términos de valor agregado, son los servicios, de lo cual la mitad son servicios, lo que se conocen como servicios personales, muy vinculados a salud y educación. Cuando uno mira las cifras de los IMASEC de esa descomposición, a ese tipo de servicios no les ha pasado nada. Viene una suave tendencia de crecimiento, es un buen tiempo atrás y no dan señales de desaceleración. Entonces, claro, es cierto, hay ciertos sectores que están cayendo de manera muy profunda, con toda la venta de bienes durables, de automóviles, muy vinculados a financiamiento que se hace más caro, todo el tema de la construcción, pero hay otros sectores que no parecen estar muy afectados por esto. Ajá. Sebastián, en ese sentido, ¿tú crees que entonces el banco ve como un factor más riesgoso el tener una inflación que se le escape un poquito de las manos, más que una economía o una actividad económica que se contraiga un poco más de lo necesario? Bueno, quizás en la decisión de hoy día está esa tensión entre algunos que están pensando más en el crecimiento versus otros en la inflación. Por supuesto, yo siempre he entendido que la labor fundamental del Banco Central como primera prioridad es la lucha por la inflación, y que la inflación hoy día recién viene cayendo los 2 dígitos, le queda un largo trecho antes de volver a la meta, y por lo tanto hay que tener cuidado. Es cierto, la economía no sostiene estas tasas por tiempos prolongados y permanentes, pero eso es primero condicional a que caiga la inflación. Y como yo te digo, recién hay 2 meses que sí, la inflación ha caído, pero yo creo que falta una consolidación. A ver, ya vimos la experiencia del mundo desarrollado, por ejemplo, la Fed, que un poco este mensaje algo más expansivo ha tenido que retrotraerlo en el pasado. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Esta es mi impresión. Obviamente el Banco Central, al menos en la visión de algunos de sus consejeros, piensa que esto puede ser más pronto, claro, que quizás mi visión algo más de prudencia. Sebastián, para ir cerrando, ¿a qué hay que estar atentos mañana en el IPOM que va a entregar el Banco Central? ¿Qué datos habría que mirar con más detalle? Bueno, yo veo que cuando, por ejemplo, lo que se entiende a partir de acá es que la inflación se estaría normalizando o desacelerando un ritmo más rápido al esperado, lo que yo me gustaría ver mañana es cuáles son las bases de eso, más allá de la caída de precios de commodities afuera. Como te digo, por ejemplo, en el caso particular del índice de precios de servicios, mi interpretación es que recién el mes de mayo vi un punto de inflexión y una caída en el ritmo de expansión de esa variable de inflación. Me gustaría ver que en el diagnóstico del Central lo que hay ahí es un diagnóstico más de una caída más permanente en esos componentes menos volátiles de la inflación. Porque, por supuesto, todos coincidimos que después de la salida del COVID, lo que ha sido los últimos años, luego del tema del impacto de ciertos precios internacionales por la guerra en Ucrania, en el fondo los precios venían cayendo a nivel externo hace un buen rato. Pero el tema acá en Chile es que habían ciertos precios que se estaban quedando pegados arriba con una trayectoria de evolución muy alta y que, como te digo, a mi juicio solo recién mayo muestra algún cambio y me parece que eso habría que validarlo con una visión del Central que nos diga, no, esta cuestión es más permanente hacia adelante y estos altos precios de, por ejemplo, de servicios o ciertos otros productos menos volátiles van a empezar a desacelerarse con fuerza y no es apenas un único dato. Sí. Veremos mañana entonces qué nos entrega este informe de política monetaria que entrega el Banco Central correspondiente al mes de junio. Sebastián, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Chao. Gracias. Bien, 20:14. Revisemos otros datos más de análisis precisamente. Pongamos sobre la mesa la mirada de otros bancos también y actores del mercado local antes de irnos a la pausa. Estos son extractos también del análisis, por ejemplo, en este caso de Visa Inversiones, que dice: estimamos que las autoridades comenzarán su ciclo de recortes en su reunión de julio, disminuyéndola en 50 puntos base. Así, hacia fines de año, llegaría a niveles cercanos al 8%. Era uno de los puntos que planteábamos recién. Quizás el IPOM de mañana trae un horizonte de política hacia fines de año, algo más profundo que ese 8% que plantea Vice. Veamos otro, qué es lo que plantean ahora desde Copeuch. El proceso de convergencia de la inflación estaría cerca de consolidarse y para dos consejeros ya habría ocurrido. Si bien señaliza julio como el mes donde se hace más probable el inicio de la normalización monetaria, creemos que el mercado no debería desechar la opción de septiembre. Interesante lo que plantea también Copeuch.
dado el resultado de la votación en todo caso del Consejo de hoy día, bastaría unos votos más para que pueda de esa forma entonces concretarse el recorte de tasas en la reunión siguiente. Y por último vamos a cerrar revisando qué es lo que analiza Santander, que nos envió también su mirada respecto a la decisión de hoy. En el IPOM de junio, el documento que conoceremos mañana, se conocerán mayores antecedentes de la visión del Consejo. Es probable que el rango de crecimiento se corrija a la baja. Por su parte, es probable que las proyecciones de inflación también se ajusten hacia abajo. Dado esto, el corredor para la TPM podría sufrir ajustes, pero hay que recordar que la tasa todavía se encuentra muy por sobre el nivel neutral, recuerda el Banco Santander. Incluso con recortes seguirá siendo contractiva. Es otra de las miradas entonces que queríamos compartir con ustedes. 8:16, nos vamos a la pausa, ya seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a abordar la controversia que se generó a partir de las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este fin de semana, en las que abordaba la discusión en materia tributaria en nuestro país y donde tocó un punto que ha generado más polémica. Tiene que ver con sus declaraciones sobre la PGU, aprobada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en los últimos meses de aquel mandato. Según el ministro Mario Marcel, aquella iniciativa que tuvo respaldo transversal en el Congreso no tenía financiamiento garantizado. Eso fue lo que dijo este fin de semana en Canal 13. Sus declaraciones abrieron de inmediato un flanco porque llegaron respuestas desde distintos sectores de la hoy oposición, desde Chile Vamos. Incluso la exdirectora de Presupuestos escribió una carta al diario Mercurio refutando lo planteado por el ministro de Hacienda. A pesar de todo eso, el secretario de Estado hoy día ratificaba sus palabras y aseguraba que el proyecto no tenía financiamiento para el primer año de vigencia, el 2022. Esto fue lo que dijo hoy día Mario Marcel. Los informes del Consejo Fiscal Autónomo que se emitieron en aquel momento, cito, el Consejo Fiscal Autónomo sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que al menos coincida con la entrada en vigencia de la PGU. Esto se refiere específicamente al problema del año 2022. Entonces, esa fue la realidad que nos tocó enfrentar. No nos quejamos. No es una imputación contra alguien, sino que simplemente decimos esto nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en el 2022 y también en el 2023. Y por esa razón, ¿cierto?, cuando pensamos en incrementar la PGU a futuro, que tiene un costo aún mayor, es cercano a los 2.500 millones de dólares anuales, es evidente que gastos adicionales de esas magnitudes no pueden resolverse sin proveerle el adecuado financiamiento tributario permanente y por la totalidad de esos costos. A nosotros nos incomoda conversar con un ministro que no habla con la verdad y de frente al país. Nos incomoda que el gobierno sostenga sus posiciones a través de medias verdades o simples mentiras. Por lo tanto, nosotros hacemos una advertencia al gobierno. Si nosotros no vemos un cambio de actitud, va a ser muy complejo poder confiar y conversar con el gobierno en materias tan delicadas como es el tema tributario. Yo creo que decir la verdad nunca puede ser un obstáculo para el diálogo. La oposición tiene que abrir su oído y sentarse a conversar y a dialogar y a buscar acuerdos para resolver los problemas de todos los chilenos. Yo respaldo la actitud dialogante y perseverante en el diálogo que tiene el ministro Marcel. Y respecto a lo que dijo, es totalmente cierto. El mes de enero del año 2022 se aprobó la PGU y en el mismo mes se aprobaron las exenciones tributarias que financiarían esa PGU. Pero el primer pago de la PGU se comenzó a hacer en marzo. Y así hasta septiembre. Y en ese lapso no se levantaron todas las exenciones. Las exenciones tributarias tenían una gradualidad en el tiempo. Incluso hay algunas que todavía no operan. 8:23. Vamos a ir a otro tema. Hay mucha expectativa respecto al desarrollo del hidrógeno verde. Muchos aseguran que este combustible va a ser clave para garantizar el proceso de descarbonización en el mundo entero, no solo acá en nuestro país. Pero Chile tiene particulares condiciones que lo hacen mucho más favorable para el desarrollo de esta industria. Hoy se presentó un fondo que lo que busca es generar recursos directos para el inicio de este tipo de inversiones. Camila Eguía nos va a contar en qué consiste. Nuestro país tiene un compromiso para llegar a la carbono neutralidad en 2050, por lo que el desarrollo de nuevas formas de producir energías limpias es clave.
Para esto, y acompañado de las condiciones geográficas favorables para el desarrollo del hidrógeno verde, el país está poniendo sus fichas en los proyectos de esta industria. El hidrógeno verde es el elemento químico más abundante en el universo. Forma parte incluso de nuestro cuerpo y es tan versátil que hoy en día se presenta como un vector energético, porque tiene la capacidad de convertirse en distintas formas de energía y de manera limpia. El mundo está experimentando un cambio muy importante, gatillado por la necesidad de tener una economía más amigable con el medio ambiente. Es así como este lunes oficializó el anuncio de un nuevo aporte de $400 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que significa una inversión de $785 millones acumulados. Es una industria completamente nueva que todavía no existe a nivel mundial, entonces hay que empezar de cero. Una industria que ya funciona, uno puede ir al banco a pedir plata. Acá no, porque el banco no entiende lo que es hidrógeno, no entiende lo que son energías renovables, por lo tanto, necesitamos estos apoyos estatales para bajar la incertidumbre. Necesitamos esto, ¿por qué necesitamos este programa de financiamiento? Principalmente porque estamos desarrollando una industria nueva, un sector de alguna manera que es tremendamente desafiante, pero no es un sector que ya existe en otros países, sino efectivamente es un sector que es nuevo a nivel mundial. Estos fondos se van a invertir en nuevos proyectos, desarrollo de la demanda local, capital humano, investigación e innovación. Creo que al final del día es un respaldo a todo lo que viene haciendo el país y también nosotros como gremio desde la asociación lo recibimos con mucha satisfacción respecto de que vamos en la línea correcta. Y una visión de futuro para lograr la carbono neutralidad. Otra particularidad de nuestro país es que tiene un compromiso institucional con el cambio climático. Y el hidrógeno verde cumple una función instrumental en este compromiso institucional que tenemos. Sin embargo, desde el gobierno y la industria señalan que aún hay tareas pendientes para lograr su correcto desarrollo. Que nos falta un poco ahí desplegar más capacidades, no solamente en términos de competencias técnicas, ¿no? Sino de disponibilidad de recursos. Lo importante es capacitar nuestros servicios, ¿no? Todos los que son los desarrolladores están preparándose para este año, el año próximo, ingresar con las solicitudes o los estudios de impacto ambiental. Es muy importante tener planes regionales que conversen y consideren dónde vamos a instalar los proyectos. También está en buena medida en una carrera por asumir una posición de liderazgo en materia de producción de hidrógeno verde y para eso necesitamos políticas y regulaciones que ayuden al desarrollo de esta industria. Aunque queda camino por recorrer, el desarrollo del hidrógeno verde en Chile es un hecho y es clave para la descarbonización de nuestro país y el mundo. 8:27. Cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones. Ya comienza CNN Prime aquí en CNN Chile.